Al 11 Congreso Científico en Udelas. La mesa redonda trata la lengua de señas cubana, formación e interpretación en la comunidad sorda. Participan en esta mesa Gilma Cervantes Soliño, Miriam Meneses Volumen, que son personas sordas, y el intérprete Abraham Pérez, intérprete de lengua de señas cubana, así como la profesora quien les habla de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, que líder del proyecto de investigación La educación inclusiva de las personas sordas desde los contactos lingüísticos e interculturales. Para iniciar la mesa, rememoramos la frase del más universal de los maestros cubanos, nuestro héroe nacional José Martí, al expresar: no hay igualdad social posible sin igualdad de cultura. Agradecemos a Udelas poder intercambiar con ustedes a partir del convenio con la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, la Asociación de Sordos de Cuba y el Centro de Superación y Desarrollo de la Persona Sorda, con el propósito de la accesibilidad de las personas que presentan una condición de discapacidad, en este caso las personas sordas, a la universidad. En el proyecto de investigación que vamos a tratar en esta mesa, 3 líneas específicamente, la relacionada con los estudios de la lengua de señas como primera y segunda lengua de la comunidad sorda, la lengua de señas en la formación del maestro, específicamente en las carreras de educación especial y logopedia, y el proceso de interpretación de la lengua de señas cubana y la formación de intérpretes de ciclo corto. Como objetivo de la mesa redonda, en este caso, es explicar los resultados alcanzados acerca de los estudios lingüísticos de la lengua de señas cubana como primera lengua en la práctica pedagógica y como segunda lengua en el intercambio con las personas oyentes, así como en la formación del maestro y el papel del intérprete de lengua de señas, tanto en la formación del maestro como en la educación de una cultura de la diversidad como parte de la educación intercultural. Presento a mis invitados: la profesora máster Gilma Cervantes Soliño, profesora asistente de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona y dirige el grupo de investigación del CENSOR, Centro de Superación y Desarrollo de las Personas Sordas, que va a abordar todo lo relacionado con los estudios de la lengua de señas como primera lengua y como segunda lengua, así como la introducción en la educación básica como resultado del proyecto bilingüe cubano para la educación de personas sordas. También participa la máster Miriam Meneses Volumen, profesora de la Universidad de Lengua de Señas también de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba. Ambas también son profesoras de la Facultad de Lingüística, donde se forman maestros de lengua de señas, donde se forman intérpretes de lengua de señas cubana en la Universidad de La Habana. Por otra parte, Miriam también se va a referir al impacto de la lengua de señas en la formación del maestro, su experiencia como profesora. También tenemos como invitado al licenciado Abraham Pérez Herrada, intérprete de lengua de señas cubana de la carrera de educación especial y del departamento y jefe del departamento de traducción e interpretación de intérpretes y de guía de intérpretes de personas sordociegas, también intérprete de la televisión cubana de la lengua de señas, que en estos momentos lidera los proyectos de investigación dirigidos a la traducción e interpretación de lengua de señas. Se va a referir a su experiencia como intérprete de lengua de señas en la formación de personas sordas en la carrera de educación especial y en la formación de intérpretes de ciclo corto. A continuación le doy la palabra a la profesora Gilma. Buenas tardes a todos. Como ustedes saben, vamos a hablar sobre la lengua de señas cubana.
Como bien expresa el investigador Oviedo, explica que la lengua de señas es la lengua natural y cumple con las mismas funciones lingüísticas que las lenguas orales y las diferentes lenguas. La lengua de señas da información. Mediante la lengua de señas se desarrolla el pensamiento de las personas sordas, expresan sus emociones, sus sentimientos y todo. La lengua de señas es muy importante para desarrollar la identidad de las personas sordas. Igualmente, el profesor Oviedo explica de que las personas sordas son personas que tienen su propia lengua. Las personas sordas pueden tener 2 lenguas. La lengua 1, que es la lengua de señas, y la lengua 2, que es el español, en dependencia del país donde viva la persona. La persona sorda tiene que convertirse necesariamente en persona bilingüe para propiciar la interacción social con las personas oyentes. La lengua de señas es para las personas sordas, para la comunidad sorda, la primera lengua. Es una lengua natural, es su lengua natural y oficial de las personas sordas. Es el idioma de las personas sordas. Tiene un reconocimiento social en las personas sordas que viven en diferentes latitudes. Esto es muy importante. También se reconoce que la lengua de señas se usó en un momento como alternativa pedagógica en la educación de las personas sordas en Cuba y apoyar en las diferentes asignaturas. Eso fue más o menos en el año 94. Posteriormente, ya pasó a ser la lengua número 1 de las personas sordas para acceder al currículo, fundamentalmente los niños sordos. Ahora, en estos momentos, en Cuba, estamos en un proceso de legalización de la lengua de señas. Ya dentro de muy poco se legalizará la lengua de señas. Igualmente, estamos trabajando en la asociación y la escuela para la preparación de los maestros de lengua de señas, la preparación a la familia, a los especialistas, a profesores de la universidad, también la formación de intérpretes de lengua de señas. Todo eso se hizo gracias a investigaciones lingüísticas que se han realizado relacionadas con los diferentes niveles de la lengua, los componentes manuales de la lengua de señas. Todas esas investigaciones se han realizado en Cuba. También se ha hecho estudios sobre la periodización sobre la lengua de señas y su desarrollo histórico. Se comenzaron por referentes internacionales y se concluyeron con referentes nacionales en Cuba. Igualmente, vamos a ver cómo estas investigaciones ayudan a que en educación se defina como lengua 1, lengua 2, la lengua de señas y el español para la educación a las personas sordas, fundamentalmente a los niños y jóvenes. Vamos a ver los diferentes periodos de desarrollo que ha tenido la lengua de señas en investigaciones realizadas. Es fácil, vamos a ver cómo se ha ido fortaleciendo. La primera etapa fue desde el surgimiento de Lanzhou en el año 1978 hasta los años 1988. En el contexto educacional no solamente, vamos a ver también el contexto familiar, cómo en esta etapa fundamentalmente se defendía el oralismo porque decía que la lengua de señas afectaba el pensamiento de las personas sordas. Anterior a esto, en la segunda etapa, posterior a esto, en la segunda etapa,
se comienza a aceptar poco a poco la lengua de señas como alternativa pedagógica dentro de la escuela para educar a niños y que comprendieran las diferentes asignaturas. El maestro lo hacía en lengua de señas. Y se comienza poco a poco a aceptar la lengua de señas, la introducción de la lengua de señas en la enseñanza. En la tercera etapa, ahí se comienza a profundizar en aspectos investigativos relacionados con la lengua de señas, desde el año 1999 hasta el año 2022. En el año 2005, ahí se realizan estudios sobre las configuraciones manuales, se profundiza sobre todo lo relacionado con el trabajo con las configuraciones, con las señas. Igualmente, se profundiza en estudios sobre la gramática de la lengua de señas, por ejemplo, cómo son las características de las configuraciones manuales, configuraciones desde el año 2017 hasta el 2018, todo lo relacionado con las configuraciones, caracterización, la expresión facial, todo lo relacionado con la aspectualidad. Si estas investigaciones se realizan, todo lo relacionado con la lengua de señas y sobre estudios sobre la cadena señada, el estudio segmental. Ya en el año 2017, más o menos, en esta etapa, hasta el 2022, se hacen muchas investigaciones sobre el sustantivo, el adjetivo, la temporalidad, los adverbios. Todas estas investigaciones profundas se realizan. Los pronombres personales, los pronombres demostrativos. Todas estas investigaciones se hacen poco a poco. Todo lo relacionado se investiga. La cadena señada, como ya habíamos dicho anteriormente, la gramática se continúa profundizando. Ya en el año 2019 se investiga y se continúa investigando sobre aspectos importantes relacionados con la lengua de señas, como los estudios sobre los morfemas, las diferentes etapas y la situación comunicativa, el movimiento. Todo esto se investiga a profundidad. Yo voy a hablar de todo lo relacionado con la lengua 1 y con la lengua 2. Desde lo básico, en la educación a niños y jóvenes, y los aspectos relacionados con el proyecto bilingüe. Nosotros vamos a hablar sobre el proceso de cómo el profesor debe de enseñar al niño y al joven sordo, recordando una palabra dicha por una persona sorda que antes era director de una universidad en Estados Unidos, la Universidad de Iowa. El profesor expresa en una frase que yo voy a resumir y comentar, dice: las personas saben que la comunicación de lengua de señas es una comunicación muy bonita y muy expresiva, pero además de eso, es fácil introducirnos mediante la lengua de señas en el pensamiento de la persona sorda para lograr la comunicación. Esto sirve para el futuro profesor de niño y de persona joven sorda. Nosotros sabemos que la comunicación es igual y es la base para la adquisición de la cultura y la educación general de todas las personas. Las personas sordas necesitan igualmente un respeto hacia la forma de comunicarse de ellos para lograr una educación de calidad a los niños y jóvenes sordos y lograr la comunicación. Esto es muy bueno para la preparación de futuros profesores y es bueno tener 3 aspectos en cuenta para esto: la cultura, la historia
la costumbre y la forma de comunicación de las personas sordas. Esto es muy importante, los aspectos que he mencionado, para lograr habilidades comunicativas en las personas sordas. Importante es que el profesor y la educación en la universidad, Lanzó y Educación realizaron un convenio de conjunto que comenzó más o menos en el año 2000. Y en el año 2000 comienza la habilitación de profesores sordos para prepararlos como profesionales y puedan acceder a impartir los cursos de lengua de señas. Comenzó en La Habana y luego se extendió a todo el país. Hoy los profesores sordos trabajan en las universidades, en muchas universidades de Cuba. Los programas se trabajan sobre, primeramente, todo lo relacionado con psicología, cultura, la forma de las personas sordas, de dónde vienen, cómo logran comunicarse en lengua de señas cubana. Y luego comienzan a realizarse las prácticas de todo lo relacionado con independencia de donde vayan a trabajar, el ámbito donde vayan a trabajar, escolar, familiar y de otra forma. El futuro profesor, con el objetivo de que el futuro profesor pueda prepararse en la comunicación con niños y jóvenes sordos. Se realizan prácticas diferentes. Ahora nosotros vamos a mostrar mediante un video las prácticas que se realizan en estos cursos, de cómo el profesor en la universidad realiza su labor. Los profesores sordos es muy importante, puesto de que son modelos para la enseñanza de la lengua de señas. Esto apoya y refuerza y hay que cumplirlo. Debe el profesor de lengua de señas ser una persona sorda. Eso es muy importante. Hoy vemos resultados muy positivos sobre la inclusión de las personas sordas en las universidades, formando el claustro docente de las universidades. La labor del intérprete de lengua de señas parte precisamente del reconocimiento de la lengua de señas como un símbolo identitario de la persona sorda. Debe partirse, por supuesto, de la percepción de este individuo desde un enfoque socioantropológico, más allá del enfoque clínico que se centra solamente en la discapacidad auditiva que padece el individuo. Sin embargo, cuando estamos hablando de la persona sorda más como un individuo que tiene una identidad cultural propia, que es parte de una comunidad lingüística minoritaria y que por tanto debe ser reconocido como tal, pues entendemos que realmente el intérprete funciona como un mediador lingüístico y cultural entre esta minoría lingüística y la mayoría, en este caso, oyente. Ahora bien, cuando hablamos de mediación lingüística y cultural, estamos refiriéndonos a un concepto que es bastante amplio y un concepto que realmente, si bien se ha trabajado más en los últimos años, no es para nada nuevo. De hecho, desde la antigüedad, uno de los oficios, de las profesiones o actividades más antiguas que se conocen es la interpretación.
O sea, desde que comenzaron a interrelacionarse culturas antiguas que poseían precisamente lenguas diferentes para poder llevar a cabo sus actividades comerciales y de otro tipo, necesitaban personas que mediaran entre unas y otras para poder obtener o lograr sus fines concretos. Bueno, precisamente desde la antigüedad, pues esta actividad ha continuado desarrollándose hasta llegar al punto de la profesionalización ya para el siglo XX. Y en las primeras décadas del siglo XX, cuando precisamente en el marco de la Primera Guerra Mundial, pues comienza a desarrollarse precisamente la actividad profesional de interpretación, fundamentalmente en el marco diplomático. Sin embargo, en el caso de las lenguas de señas o de las comunidades sordas, hay que reconocer que la interpretación fue ejercida desde la antigüedad fundamentalmente por personas que eran motivadas por su sensibilidad hacia la condición, digamos, no solo de la discapacidad auditiva, sino de las limitaciones de comunicación que tenían estos individuos. Por ejemplo, en la Francia de la Edad Media encontramos que fundamentalmente los colegios religiosos liderados por, digamos, clérigos, por abats y otros altos cargos eran quienes llevaban fundamentalmente la atención hacia los individuos sordos. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en la España de esta misma época. Sin embargo, esa misma tendencia se mantuvo durante muchos años, que fundamentalmente eran amigos, familiares, maestros, quienes daban atención a las personas sordas, ¿no? Lo mismo sucedió en la España de esta misma época. Fundamentalmente fueron personas del ámbito religioso, maestros, también por supuesto familiares, amigos, allegados a las personas sordas, quienes dieron, digamos, el paso para atender, por decirlo así, sus necesidades en el ámbito de la comunicación. Bueno, pues esta misma situación se mantuvo durante décadas, podemos decir siglos, hasta llegar a nuestros días, particularmente en el caso de la sociedad cubana, pues fueron familiares de personas sordas, amigos, incluso algunas personas con un resto auditivo que les permitía poder comunicarse en la lengua oral, quienes comenzaron a ejercer la función de mediador, podemos llamarle intérprete también de cierta manera. Sin embargo, no de manera profesional, o sea, fundamentalmente tenían una formación empírica. Ahora bien, cuando nos referimos a un mediador lingüístico o un mediador cultural, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, hay que partir del hecho de que la mediación, como decía anteriormente, es un concepto muy amplio. O sea, la mediación lingüística y cultural es un concepto muy amplio que reúne a una gama de diferentes especialistas que intervienen de alguna manera en este tipo de actividad. Y por supuesto, cuando nos referimos a la interpretación profesional, nos estamos refiriendo a un tipo de mediación lingüística y cultural que se distingue del resto de los profesionales a los que nos estamos refiriendo. En este sentido, algunos, digamos, autores hacen referencia a que la mediación es un proceso que intenta resolver una situación de conflicto abriendo canales de comunicación que estaban bloqueados. O sea que, en cualquier caso, siempre el objetivo es que fluya la comunicación. Y bueno, en la misma línea, North y Picardo, por ejemplo, ponen el énfasis en la actividad de traslación lingüística. Ahora, se comprende que la mediación lingüística y cultural abarca, pues entonces, especialidades que van más allá de la interpretación. En particular, según menciona Pena, 2012,
pues trata de crear un marco común de convivencia entre las personas de culturas e idiomas diferentes. Y según Balboni, 2015, la comunicación entre individuos o grupos sociales que no comparten lenguas y culturas comunes. Sin embargo, a diferencia de otros especialistas, una de las características que distingue precisamente la interpretación profesional como un tipo de mediación lingüística y cultural es que este tipo de mediador no interviene en las situaciones de conflicto que se puedan crear. O sea, no está para aconsejar, no está para guiar, no está para juzgar ni asesorar, simplemente está para mediar, o sea, trasladar el mensaje de una lengua a la otra, dejando así entonces las decisiones a los usuarios que están recibiendo en este caso el servicio de mediación lingüística y cultural. Por supuesto, en el ámbito educativo particularmente es muy importante la acción de este mediador lingüístico y cultural, o sea, del intérprete de lengua de señas. ¿Por qué? Bueno, estamos hablando de un individuo, la persona sorda, que como decía anteriormente, es un individuo, como mencionó la profesora Gilma, que es bilingüe o que tiene potencial para ser bilingüe, pero además también tiene potencial para ser bicultural, en tanto es parte de una comunidad con una identidad cultural propia, pero además que está insertada en una sociedad que ya tiene de por sí una identidad cultural nacional. Sin embargo, el resto de sus condiscípulos y además sus profesores generalmente son también miembros de esa comunidad mayoritaria. Por tanto, eso implica que debe existir un mediador para entonces hacer accesible los contenidos del currículo y, digamos, el resto de las actividades académicas para ese estudiante sordo. Sin embargo, lo mismo sucede en el caso, por ejemplo, de que estemos hablando de un maestro sordo, digamos un instructor de lengua de señas, que esté desempeñándose en su clase a estudiantes que son oyentes, como el caso que mencionaba la profesora Miriam Meneses. O sea, ella misma tiene que hacer uso de los servicios de un intérprete muchas veces para fundamentalmente transmitir conocimientos, digamos, teóricos en su clase. Ahora bien, la formación de intérpretes en Cuba, como decía anteriormente, ha transitado desde aquellos inicios en que tenían una formación puramente empírica hasta una formación profesional. De hecho, actualmente en el ámbito profesional contamos con 380 intérpretes de lengua de señas aproximadamente en toda Cuba, lo que significa que tenemos una proporción de un intérprete profesional por cada 70 personas sordas. Evidentemente, nos queda mucho por hacer para contar con un número que permita, digamos, suplir la demanda de esta comunidad, particularmente en el ámbito educativo. Insisto en el término profesional, intérprete profesional, porque hay muchos otros intérpretes que se desempeñan en otros ámbitos, particularmente en el ámbito religioso y otros similares. Pero, en cuanto a la formación profesional, como decía anteriormente, comenzó en el año 2002 en nuestro país, fundamentalmente con intérpretes que ya habían servido en esta actividad por años, pero sin formación académica. Se comenzó en este año, 2002, con una formación emergente de aproximadamente 6 meses, que posteriormente fue dando lugar a otros tipos de formación o modalidades, iniciando con la formación de técnico medio para egresados de 9º grado, una formación que dura 4 años. Posteriormente se introdujo en el año 2008, en este caso, la formación como licenciatura, que contó con 2 ediciones. La licenciatura como intérprete de lengua de señas cubana tuvo 2 ediciones, de las cuales egresaron 23 estudiantes, 2 de ellos personas sordas, que se graduaron como intérpretes de lengua de señas cubana. Posteriormente, en el Centro Nacional de Superación y Desarrollo de la Persona Sorda,
se planificaron y comenzaron a impartir los cursos de habilitación para aquellas personas que en un tiempo más reducido recibían las herramientas, digamos, básicas para comenzar a desempeñarse como intérpretes y posteriormente continuaban pues superándose en cuanto a su profesión. Y ya para el año 2021 pues regresamos nuevamente a la universidad, ahora con el programa de formación de ciclo corto como técnico superior en interpretación de la lengua de señas cubana. Este es un programa que en 2 años y medio pues se centra en formar de manera intensiva a intérpretes de lengua de señas cubana. Claro, aunque reciben de manera optativa también elementos relacionados con la guía e interpretación de personas sordociegas y la traducción de la lengua de señas cubana, se centra en la actividad que van a ejercer estos como intérpretes, de manera que reciben así las herramientas no solo en cuanto a la formación en lengua de señas y en español, que son sus lenguas de trabajo, sino también en lingüística general, lingüística de la lengua de señas cubana, evidentemente las asignaturas de mediación, en este caso, que están conformadas por 3 asignaturas de traducción y 2 asignaturas de práctica laboral en las que tienen la oportunidad de poner en situación de trabajo, digamos, los conocimientos teóricos que han adquirido. Bueno, el éxito de esta formación se deja ver ya. De hecho, 5 universidades de nuestro país ya están implementando esta formación y para el próximo año, o sea para el 2024, esperan unirse otras universidades. Ya hemos tenido nuestra primera graduación justo el pasado mes de julio y evidentemente esto nos conduce a que los intérpretes de lengua de señas con los que contamos tengan una preparación digamos más completa que les permita adaptarse a los diversos ámbitos de actuación, particularmente en el ámbito educativo, para el beneficio de las personas sordas. Después de todo lo expuesto por mis compañeros, ahora en este momento vamos a hablar. Todavía se continúan investigando y realizando estudios gramaticales y lingüísticos relacionados con la lengua de señas, para continuar fortaleciendo el trabajo de las investigaciones y en beneficio del conocimiento sobre las personas sordas. También se hace un reconocimiento y un apoyo en las investigaciones y se reconoce que la lengua de señas es un sistema y funciona como un idioma, en dependencia del idioma del país también. La lengua de señas es un sistema y el idioma español también es un sistema. Se ha demostrado que la lengua de señas tiene su propia gramática y que hay que potencializar y mejorar la enseñanza de la lengua de señas para los niños sordos, para los intérpretes, para toda la comunidad de forma general. Saber cómo usar la lengua de señas es muy importante. Igualmente, en las investigaciones se ha visto que se utiliza en la lengua de señas muchos préstamos lingüísticos de otras lenguas de señas de otros países. Se ha visto y que de forma natural fluyen igual que con cualquier otro idioma. Cosas relacionadas que en ese momento cumplan con la forma de decirse. Se ve que la lengua de señas se usan sustantivos, adjetivos, pronombres. Dentro de nuestro marco de la lengua de señas se utiliza todo lo antes mencionado. Igualmente, en investigaciones se ha demostrado el valor y la importancia de los componentes y de los niveles de la lengua, desde el básico hasta el máximo, para el desarrollo de todos los niveles de la lengua de señas y también para mejorar, estas investigaciones se utilizan para mejorar la enseñanza de la lengua de señas como primera lengua de la persona sorda.
También a los futuros intérpretes, para que presten un mejor servicio, es importante también las investigaciones estas de la lengua de señas. Desde lo básico, los componentes, la estructura, todo es importante para el trabajo. Igual de importante es el uso de la lengua de señas en las personas sordas desde el primer momento, desde que son bebés. Es importante que comiencen a aprender lengua de señas para desarrollar su pensamiento, es muy importante, y beneficiar su comunicación. No podemos esperar a que los niños sordos comiencen la escuela, porque sería un momento ya muy tarde. Es necesario que antes hayan aprendido lo básico en la comunicación, en lengua de señas, que es su primera lengua. Es importante que la enseñanza sea desde bien pequeños los niños sordos y que se vaya fortaleciendo por toda la vida hasta que sean adultos y perfeccionarse en el desarrollo de su propia lengua. Es importante esto para los niños. Igualmente, es importante en educación la enseñanza de la lengua de señas a los futuros maestros de lengua de señas, a los intérpretes, para que ellos sean divulgadores, promotores, para todos los servicios que presten en la televisión, en los diferentes medios de difusión. Que se vea, por ejemplo, en la televisión, en el recuadro que se pone en la televisión, que se vea y se fortalezcan más los servicios de interpretación. Porque la lengua de señas es el patrimonio de la comunidad sorda. Ahora vamos a ver un fragmento sobre algo que demuestra el desarrollo de las investigaciones nuestras de lengua de señas. Van a ver un niño sordo señando de forma natural. Por favor, pueden ver el video.
pues hemos empleado diversos métodos, tanto del nivel empírico como del nivel teórico. Para ello nos hemos valido del análisis documental, por ejemplo, y otros que pueden observar en la diapositiva. La muestra que hemos escogido con toda intención ha sido precisamente conformada, por supuesto, por personas sordas, particularmente instructores de lengua de señas cubana, sordos. Además de eso, también por intérpretes de lengua de señas cubana, así como por directivos de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba. En total ha sido, digamos, 150 personas quienes han compuesto o han conformado esta muestra con la que hemos trabajado. Bueno, en cuanto al procedimiento que hemos seguido, ha sido precisamente obtener la información documental necesaria, procesarla, por supuesto. A partir de ahí, pues, diseñar y aplicar técnicas para el diagnóstico de la situación y finalmente determinar las regularidades y conformar el informe de la investigación. Como conclusiones de la mesa, en primer lugar, la lengua de señas cubana constituye el patrimonio cultural que identifica a las personas sordas, tiene un reconocimiento social por sus valores auténticos como lengua natural y primera lengua de las personas sordas. Por otra parte, la lengua de señas cubana está formada por configuraciones manuales, el alfabeto manual antiguo cubano, la dactilología, la orientación, el movimiento, la dirección de la mano, la expresión facial y corporal. En nuestro país se han editado 7 manuales para difundir su desarrollo como derecho y como necesidad social a favor de la educación de las personas sordas. La lengua de señas cubana está presente en el currículo de la formación del maestro, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se perfecciona según el marco común europeo. En la actualidad se enfatiza en la formación del intérprete de lengua de señas cubana, su superación permanente como parte de las políticas públicas. Asimismo, hay que decir que en Cuba se realiza actualmente un proceso de aprobación de la lengua de señas cubana desde un marco legal para concretar un decreto ley como anhelo de la comunidad sorda cubana, que la lengua de señas esté aprobada desde el marco legal por el Parlamento cubano. Le proponemos varias interrogantes para la reflexión acerca de la mesa redonda que hemos presentado. En primer lugar, ¿qué aportes han tenido los estudios acerca de la lengua de señas cubana como primera lengua y segunda lengua tanto en la comunidad sorda como en la oyente? La segunda pregunta para la reflexión, ¿qué impacto ha tenido la lengua de señas cubana en la formación del maestro para la educación de las personas sordas? En este caso hemos implementado nuestra experiencia en la carrera de Educación Especial y Logopedia, pero es importante como parte del proceso de la educación inclusiva pensar en cualquier carrera porque estamos hablando de una educación intercultural. Y en tercer lugar, ¿qué ha representado la figura del intérprete de lengua de señas cubana en la formación del maestro y especialmente en la formación de ciclo corto del intérprete como técnico superior? Muchas gracias.